Amigas, amigos, bienvenidos. Una nueva instancia de transporte y logística con muchísima información para compartir con ustedes. Y esa información vamos a ir a los avances. Ya les podemos decir que nos vamos a ir al paso de frontera en el Chuy. Hay problemas allí en otras partes de la frontera seca con Brasil. Caminería rural. Nuevas voces sobre este tema. También la Comisión de Transporte Parlamentaria. Estuvimos allí conociendo sus preocupaciones y cuáles son sus actividades. MAN Latinoamérica, importante lanzamiento en Brasil, hasta donde estuvimos y donde fuimos en San Pablo, invitados por Julio César Lestido para compartir con ustedes un programa excepcional, el cual comienza de esta manera. El chofer que no respeta los tiempos que insume esta caminería en mal estado termina generando un deterioro prematuro, roturas permanentes, sobre todo componentes de la cabina. Sabemos que hay una competencia desleal, en algunos casos han entrado empresas extranjeras a hacer fletes aquí dentro de nuestro país. En alguna oportunidad compartimos con ustedes la charla que mantuvimos con Sergio Ardoino, quien es titular de la empresa del mismo nombre de Transporte Internacional. Con él hablamos de muchas cosas, como también el momento en el que se le dio el premio como operador económico calificado. Pero vamos a compartir con ustedes ahora una charla que mantuvimos con su gerente general, Gabriel Pupo, quien está haciendo una denuncia pública en lo que tiene que ver con lo que está ocurriendo a nivel del paso de frontera, precisamente en el Chuy y en otros lugares de la frontera seca. ¿Qué está pasando allí? Hay dos conflictos que perjudican a los transportistas uruguayos. Nos cuenta de qué se trata. El siguiente espacio es una presentación exclusiva de Móvil, líder mundial en lubricantes. En este momento, bueno, sí tenemos varios problemas. Generalmente son problemas de orden sindical de parte de algunos funcionarios de distintos organismos, ¿no? ¿De la aduana de Brasil? De la aduana de Brasil, sí. La Receita Federal Brasileña, que es la aduana, los fiscales en todo Brasil, ya no en la frontera, por supuesto que trabajamos nosotros, están trabajando a reglamento, están teniendo algunos reclamos sindicales. Y si bien todavía en la frontera de Chuy no se vio afectado por demoras importantes, eventualmente se está hablando de que van a empezar a trabajar, ellos llaman Operación Padrón, que es un trabajo a reglamento, donde se valen de los tiempos, digamos, en forma un poco más elástica para hacer las liberaciones y por lo tanto las demoras las pagan transportistas y clientes en partes iguales. Lo que significa que muchos de los viajes que salieron en tiempo y forma hoy están parados antes del cruce de la frontera y ustedes, por supuesto, han dejado de enviar camiones. ¿Hoy hay camiones parados en la zona? Sí, hoy hay camiones parados en la zona. Además, se ve afectado por otro conflicto, que es el conflicto de agronomía en Brasil. Hay muchas mercaderías que tienen una inspección especial de agronomía y que los agrónomos que intervienen en este momento no están concurriendo a la frontera de Chuy por conflictos sindicales también y por reivindicaciones de ellos. En el Chuy desde hace más o menos 2 meses había un agrónomo trabajando en forma permanente los 5 días hábiles, porque trabajan de lunes a viernes. Y posteriormente ese agrónomo se alejó de la frontera y empezaron a nombrar a agrónomos que vienen de otras localidades, Río Grande o Pelotas o Porto Alegre, se trasladan, pero ya restringen su intervención a 3 días por semana, lo que hace que toda la operativa de transporte que tiene intervención de agronomía demore mucho más tiempo. O sea, los agrónomos estaban yendo desde el martes a mediodía hasta el jueves a mediodía. Y todo lo que cae, digamos, posterior o anterior, queda esperando 3, 4, 5 días, dependiendo cuando llegue el vehículo. ¿Y esto está ocurriendo a lo largo de toda la frontera? Esto está ocurriendo, sí, en la frontera de Chuy. En otras fronteras hay agrónomos ya instaurado y bueno, no tienen el mismo problema. En la frontera de Chuy sí está ocurriendo desde hace ya bastante tiempo, ¿no? ¿Cuánto?
Y un mes y medio más o menos, y esta semana, justamente a raíz del conflicto que están teniendo, directamente esta semana no están yendo. Anunciaron ayer mediante asamblea que no iban a concurrir en la semana, por lo menos sin tener nosotros más elementos o más datos para saber si efectivamente la que viene se va a arreglar o no. O sea que de este lado poco podemos hacer. De este lado poco podemos hacer, estamos transmitiéndole a las autoridades y a los organismos para que tomen conciencia del problema y bueno, intenten hacer alguna gestión con sus pares en Brasil, ¿no? El ministro Tabaré Aguirre, de repente. Sí, seguramente sí. Por medio de la Cámara de Transportistas se está haciendo contacto con las autoridades. Y aquí esto golpea duramente en el bolsillo, en la empresa, o sea, hay un costo privado e invisible en todo esto, ¿no? Exactamente, sí, hay un costo que es bastante importante, que se suma un poco a las dificultades que están habiendo con las exportaciones uruguayas a Brasil, que en este momento estamos con bastante problema de competitividad para venderle productos, y bueno, si a esto le agregamos costos, evidentemente acá nadie gana, ¿no? Evidentemente nos vemos bastante afectados. Prácticamente la decisión de la paralización de actividades es de esta semana, o sea que posiblemente esto lleve unos cuantos días más. Sí, realmente no tenemos todavía un diagnóstico de cuánto tiempo puede llevar, pero pensamos que sí, que esto fue el inicio y bueno, y tiene que ver con toda la problemática que está viviendo Brasil en todos o en gran parte de los sectores que atraviesan dificultades, ¿no? Y ahora vamos a un tema que ya anunciamos en el comienzo, es el de la caminería rural, su estado, las obras que hacen falta, y para ello hemos hablado con Ignacio Azumendi, quien es el presidente de Trale, gremial, que es la que se encarga de nuclear a los transportistas de leche en nuestro país. La preocupación de este sector que se suma a la de tantos otros. Es un problema que hemos venido viviendo hace muchos años, digamos, que no tiene solución todavía y impacta sobre todo en el deterioro de las unidades, sobre todo un deterioro prematuro. Tenemos choferes que cuidan mucho el camión, tenemos que estar mucho controlando a los choferes. El chofer que no respeta los tiempos que insume esta caminería en mal estado termina generando un deterioro prematuro, roturas permanentes, sobre todo componentes de la cabina, cubiertas y demás insumos. La cubierta es un insumo importante, ¿no? Sí, muy importante. Usted fíjese, más o menos entre 350 a $500, una cubierta de una calidad, digamos, media-baja, pero luego tenemos hasta $700 una cubierta, eso es un costo importante. Y hablando de costos, hay costos ocultos, costos que no se ven, pero que hay que pagar llegado el momento, como por ejemplo lo que significan las roturas, mecánico y también horas extras. Sí, totalmente. Es decir, acá tenemos claramente lo que se dice habitualmente un trade-off. Es decir, o pagamos horas o reparamos la unidad. Cuando hay que llegar de alguna manera, muchas veces el chofer termina exigiendo al camión, entre los pozos, digamos, hay caminería rural que tiene realmente cráteres, podemos decir, como si fuera una superficie lunar. Problemas de ese tipo, mucha piedra, a veces caminos que se inundan. Si el chofer no respeta eso, termina o padeciendo accidentes o obviamente repercutiendo en la unidad. Dentro de la cuenca lechera, ¿hay zonas más deterioradas que otras o es parejo? No, es bastante heterogéneo el panorama, ¿no? Creo que hay algunos departamentos que estaban bastante bien, como San José. Teníamos otros como la zona de Florida y la cuenca que se armó últimamente en la zona de Rocha, estaban bastante mal. Volviendo al tema de la relación o de la logística, tambo, transporte y planta, ¿eso se ve afectado notoriamente? Sí, se ve afectado, obviamente los tiempos cambian, eso obliga a tener que disponer de mayor cantidad de unidades. Cuando las unidades, digamos las cisternas no están disponibles, obviamente termina teniendo una repercusión sobre el servicio del productor. ¿Hubo accidentes por el estado de los caminos? Y sí, ha habido, evidentemente hay caminos que se desbarrancan y obviamente hemos tenido hasta cisternas que han volcado paradas, como se dice. En definitiva, la propia situación del terreno llevó que el tanque se volcara sin que el camión anduviera. ¿Y eso ha originado en algún caso puntual que no puedan ir a retirar en tiempo y forma la leche?
Y sí, obviamente, eso genera retrasos. Siempre hemos podido recolectar la leche, obviamente. Muchas veces no en los tiempos que hubiéramos querido. Y como Trale, como gremial, han planteado ustedes las inquietudes correspondientes, ¿no? Sí, por supuesto, estamos constantemente planteando, a nivel de las intendencias se han movido, se han hecho, digamos. Entendemos que algunas intendencias lo han intentado, un caso que conozco bastante es el de Florida, la gente se ha movido, pero el retraso es tan grande en el tema de caminería que no se llega a tiempo, digamos, a poder cumplir. Cuando se llega de repente se desatiende a otro lado, es como una sábana corta, digamos. Para finalizar, esta situación que se da ahora de la preocupación del canal A+B, de las autoridades, de los anuncios del presidente Vázquez, ¿tienen un poco más de esperanza de que a corto plazo comience a instrumentarse algo? Sí, con el inicio del gobierno de Tabaré Vázquez se hizo como un hincapié muy importante en lo que iba a ser el tema de la caminería y nos albergó una esperanza. Ahora vemos que recién se está viendo el tema del presupuesto y bueno, uno tiene la incertidumbre de cuándo se va a dar, ¿no? Estamos esperando. Ojo que no solamente un tema de la caminería rural, tenemos también rutas nacionales que están en un estado bastante penoso. Por ejemplo, un caso, la Ruta 6, es bien notorio, digamos, de San Ramón hacia adelante, es una zona que está muy fea. Tenemos otras rutas nacionales también, digamos, pero en ese caso se había dejado de hacer el bacheado habitual. Ahora se retomó, pero eso a uno le genera a veces como una incertidumbre importante. Hemos tomado contacto por este tema de caminería rural con el intendente de Tacuarembó, Eber da Rosa, quien se refiere puntualmente a algunos temas importantes, como los recursos, cómo es el estado de los caminos rurales, qué es lo que hay que hacer, cómo hacerlo y cuál es su preocupación. Escúchelo. Mire, el problema de la caminería rural es un problema que en la medida que se ha intensificado el tránsito pesado de los últimos años, sobre todo siendo un departamento de fuerte importancia del tema forestal, de la extracción de madera, es un tema que se ha vuelto bastante más complejo. Se está trabajando por un lado se ha incorporado más maquinaria al parque maquinaria para poder atender con mayor asiduidad esos caminos. Por el otro lado se están haciendo convenios, en algunos casos hacemos convenios con las empresas forestales para que con algún aporte de ellos, podamos mejorar la existencia el tratamiento y el mantenimiento de esos caminos. Hay alguno en particular que es en parte mantenido por la Intendencia y en parte mantenido por estas empresas. Y en cuanto al cumplimiento de los convenios que tenemos de caminería rural con el gobierno central, nosotros a esta altura del año, en función de que ha sido un año bastante seco y de la mayor cantidad de disponibilidad de maquinaria, es que estamos trabajando, digamos, hemos logrado ya prácticamente la ejecución del 100% de la caminería que había sido pactada con el gobierno central, es decir, la que se realiza en convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ¿no? Seguimos trabajando en otros caminos, como en este caso, por ejemplo, estamos con algunos equipos trabajando en algunos caminos, en convenios con empresas forestales, para donde ellos aportan también algunos elementos para tratar de paliar, de mejorar el tema de la caminería. Pero es un problema serio, y es un problema que es donde, sobre todo en años llovedores, el tema se vuelve bastante complicado, ¿no? En años más secos el tema se puede trabajar más, los caminos duran más, se trabaja más durante el año porque menos perturbación del tiempo, y en los años que son llovedores, obviamente las cosas se ponen bastante complicadas porque hay más destrucción de caminos por el estado de los caminos, por la humedad, por la lluvia. Y por el otro lado se trabaja menos tiempo porque obviamente usted muchas veces no puede trabajar no solamente el día o los días que llueve, sino que tiene que dejar pasar 2 o 3 días muchas veces para que seque la tierra, seque la superficie del camino, para que usted pueda mandar las máquinas, pueda mover tierra, pueda trabajar. Entonces, los periodos en que hay fuertes lluvias, evidentemente el tema se vuelve mucho más difícil y más difícil de mantener.
Claro. Y dígame, De Rosa, ¿en qué medida los recursos adicionales previstos por la recaudación del 100% de la contribución inmobiliaria rural, a partir de la aprobación del presupuesto, ¿no?, va a beneficiar las obras en la materia? Todos los recursos que hayan, que permitan mayor disponibilidad de equipos y atender de mejor manera el problema de la caminería, todo eso ayuda. Todo recurso que haya permite, bueno, más disponibilidad de máquinas, más disponibilidad de camiones, más disponibilidad de combustible y más asiduidad también en la respuesta al problema de caminos. Vuelvo a repetir, sobre todo en los periodos de lluvias, que es donde cuando hay más problemas de deterioro y destrozo de caminos, ¿no? Claro, y de hecho se está previendo una primavera lluviosa, pero de hecho no sabemos qué es lo que va a pasar. Sí, ¿no? nunca se sabe, claro. Que ha sido hasta ahora ha llovido, sí, en algunos momentos, pero no ha sido un año predominantemente llovedor, ¿no? A diferencia del 2014, que fue un año mucho más llovedor, de llover un promedio de 1 o 2 veces por semana, lo cual hace que se comprenderá mucho más difícil el trabajo de mantenimiento. Claro. ¿no? Sí. Pero de hecho, De Rosa, hay un acuerdo con el Poder Ejecutivo para que ese incremento de la recaudación por la contribución inmobiliaria rural vaya destinado a caminería rural o no. No, eso fue acordado hace ya, no sé, pero fue en el mes de julio, en el marco de las reuniones que la mesa del Congreso de Intendentes tuvo con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con técnicos del gobierno, del equipo económico. Naturalmente eso ahora está en el presupuesto y bueno, no sabemos qué es lo que va a pasar en el Parlamento, si se va a votar o no se va a votar, ¿no? Perfecto. Si no se va a votar, bueno, si no se votan los votos, ya se sabe que habrá menos recursos para mantener esa cantidad.